Hola, bienvenidos a la Semana de los Derechos Humanos y Violencia. El día de hoy me tocó exponerles el tema de derechos de los adultos mayores y violencias del adulto mayor. Mi nombre es Roberto Carlos Medina Luna y les voy a exponer el siguiente tema. Como introducción, ¿a partir de qué edad se les puede considerar a las personas como adultos mayores? Según la ONU, a las personas se les puede considerar como adultos mayores a partir de los 60 años ya cumplidos. Y en algunos países más basados al tema se les considera a partir de los 65 años, pero México es parte de los países en los que todavía se les considera a los 60 años. Y la violencia a los adultos mayores. Ok. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, aquí escrito como OMS, el maltrato de las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento hacia una persona de edad de 60 años o de la edad adulta, como ya fue mencionado antes. O igual puede ser la falta de medidas apropiadas para evitarlo. No siempre tienes que ser tú el que, o puede ser mm, una persona específica que lo haga. Puede ser una persona que tenga como la oportunidad de evitar o poner medidas para que esa persona no la sufra, el adulto, y no lo hace. Eso también puede considerar como violencia hacia un adulto mayor. Y esta normalmente o más comúnmente se produce en una relación basada en la confianza. ¿Entendemos? Existen muchos tipos de violencia hacia los adultos, entre los cuales existe el maltrato físico, la violencia sexual, la violencia psicológica o maltrato emocional, maltrato por razones económicas o materiales, como por ejemplo, maltrato porque tiene dinero y se lo quiero quitar, o maltrato porque tiene una casa que yo la quiero. Entonces, eso es como maltrato económico o por materiales. El abandono puede ser parte, la desatención. mm, Y pues serían prácticamente algunas o las más, o parte de las más conocidas. Aquí en la presentación les puse las que son las más conocidas o más comunes normalmente, ¿ok? Y hablaremos una de las más reconocidas, que es el maltrato psicológico. El maltrato emocional o a veces llamado maltrato psicológico puede ocurrir cuando la persona que cuida a una persona mayor le dice palabras hirientes o humillantes, le grita, la amenaza o la ignora repentinamente. Otra forma de maltrato emocional es cuando se le impide a esa persona ver a familiares y amigos cercanos. Ok, un ejemplo de este tipo de maltrato o violencia es, por ejemplo, las abuelas que su niñera no deja que vea a sus nietos, por ejemplo, a sus hijos. Es un tipo de maltrato psicológico. Ok, las niñeras, la clásica historia. La niñera finge ser buena con el adulto y en la realidad le dice cosas, dice así como de, pues, ¿por qué no te mueres ya? O sea, son ejemplos, pero sí, yo creo que en varias películas, caricaturas o series hemos llegado a ver este tipo de temas o de casos que se llega a dar muy seguido y es de los más comunes. Siguiente, la violencia física. Yo creo que es la más común y en estadísticas es la segunda detrás de violencia psicológica que acabamos de ver. El maltrato físico ocurre cuando alguien ocasiona algún daño corporal a la persona mayor al golpearla, empujarla, bofetearla. Esa es una agresión física. También puede ocurrir cuando se sujeta contra su voluntad, como encerrarla en una habitación o atarla en un mueble. Por ejemplo, pues como lo mencionamos, ¿no? La clásica niñera de series, caricaturas o películas que no te dejo ver a tus nietos, pero te dejo encerrada por si ellos llegan a venir, no, pues no estás, ¿no? O no puedes verla y te dejo encerrada y yo me voy, no sé, yo me salgo a hacer, o sea, a dar la vuelta y así. Eso es parte como violencia psicológica y física a la vez, ya que pues te mantienen privada de tu libertad, por así decirlo. Pues ya se explicó la violencia física cuando es golpes, que son agresiones físicas. Mm. La desatención o el abandono, por así decirlo, es parte de la violencia más igual.
la tercera más común en México, ya que, no, ¿cómo explicarlos? Eso es un, pues es que es abandono, pues atención. En México, 16% de los adultos mayores sufre rasgos de abandono y maltrato. El aislamiento de los ancianos es cada vez más patente en una sociedad inmensa en una creciente competitividad y caracterizada por procesos de deshumanización en muchos sentidos. Pues más que nada este tema es como, este punto es como lo más común. La gente no quiere ya ver a sus papás, a los abuelos, a los suegros, a los suegros, no sé, al tío, tía, al familiar ya de cierta edad a partir de los 60 y lo que hacen es, voy, te dejo un asilo y no te voy a ver, no voy a verte, no voy a visitarte, no pregunto por ti, no sé cómo estás. Esa es parte de un tipo de violencia que se genera, pues, más común en México. Mm, los derechos de los adultos mayores. ¿Cómo explicarlo? Las personas de 60 años y más son titulares de los derechos humanos reconocidos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan. Es decir, tienes 60 años o más, ya eres, no digamos acreedor, o bueno, sí, ya tienes como que ese aumento de derechos que por ser simplemente una persona en México, o, bueno, esto es hablando de México, ya tienes cumpliendo 60 años y pasándolos, ya tienes como, este es acreditario a este tipo de derechos. El Estado mexicano, como autoridad garante de los mismos, debe generar mecanismos que garanticen que planes, programas, políticas públicas y cualquier trabajo que se realice para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores atiendan a los principios rectores de de qué manera iniciativa y no limitativa. Se mencionan algunos como igualdad de oportunidades, participación y cuidados, enfoque de derechos y calidad de vida, enfoque de ciclo de vida y visión prospectiva, acceso a la justicia y dignidad. Continuamos. Artículo quinto de la Ley de los Derechos para Adultos Mayores. Eso es un artículo de todas las leyes de los derechos para adultos mayores. Y este exactamente, con este artículo, es el que yo, desde mi punto de vista, presiento que es el más importante o el que tiene más cosas, pues, para ver sobre estos temas. Entonces, cuáles en algunos párrafos e incisos se puede llegar a destacar el derecho a una vida con calidad y sin violencia y discriminación. Yo creo que es lo más común. Derecho a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial. Derecho a la salud, alimentación y a una familia. Derecho a la educación, ya que más que nada en este tema cabe recalcar en este, digamos, inciso, muchos adultos sufren la discriminación, ya que a una edad alta, ya a cierta edad, tienen intenciones de estudiar, acabar la prepa, acabar la secundaria, y muchas veces son discriminados por la edad simplemente. Gracias a estas leyes o estos derechos que tienen, pues les dan el derecho a acabar sus estudios, obviamente, a retomar estudios si en caso lo dejaron o cosas así. Y yo creo que esto es algo muy, muy bueno para ellos. Tienen derecho a asociarse y participar en procesos productivos de educación y capacitación en su comunidad. Derecho a denunciar todo hecho, acto u omisión que viola los derechos que consagra la ley de derechos de las personas adultas mayores. Tienen derecho a que si, por ejemplo, a ellos no les dejan estudiar, que es el derecho a la educación, se les niega, se les restringe por simple hecho de ser, pues, adultos ya de cierta edad, ellos tienen derecho a denunciar lo que pasó, ya que le están incumpliendo sus derechos que se le otorgan por ser adulto mayor. Mm, el, existe un día exactamente a nivel mundial que se basa en la toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez. Este día es el 15 de junio y su objetivo de este día es invitar a la sociedad en general a reflexionar sobre los problemas físicos,
mentales y de salud que se ocasionan a un adulto mayor y al ser víctima de acciones perturbadoras de su confianza y productoras de daño o angustia. Vamos. A continuación les dejaré el podcast grabado. Hola, buenas. Bienvenidos a este podcast sobre la Semana de Derechos, incluyendo el tema de derechos a los adultos mayores y violencia hacia el adulto mayor. Hoy como invitada tenemos a la licenciada Luna. Buenas tardes. Bueno, iniciaremos el podcast con unas preguntas hacia la licenciada. La primera dice, usted como licenciada, ¿cómo definiría los derechos de los adultos mayores? ¿O qué son para usted? Ok, bueno, empecemos entendiendo que los derechos son prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Por lo tanto, todos los seres humanos debemos tener derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida. Es decir, para entender de lo que hablo, enlistaré algunos derechos que tienen los adultos mayores. Por ejemplo, los adultos mayores tienen derecho a una calidad de vida, a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación. También tienen derecho a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial. También tienen derecho a la salud, alimentación y familia. Tienen derecho a la educación. Tienen derecho a un trabajo digno y bien remunerado, entre otros derechos. Entonces, estos derechos que acabo de enlistar son algunos de los básicos. Claro que no los demás son menos importantes, pero con esto nos damos una idea de qué son los derechos para el adulto mayor. Ok, bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es la violencia hacia un adulto mayor? De acuerdo a la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud, es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona adulta mayor, o inclusive la falta de medidas apropiadas para evitar ese daño o sufrimiento también puede ser violencia, digamos lo que sería la acción u omisión. Siendo importante destacar que la violencia hacia el adulto mayor se ha convertido en un problema social a nivel mundial. Ok, siguiente pregunta. ¿Usted como licenciada ha llegado a tener algún caso en su trabajo que tenga que ver con este tema o lo más parecido al tema? De hecho sí, toda vez que soy servidor público, para ser más exacta, soy agente del Ministerio Público y desafortunadamente es constante el inicio de carpetas de investigación iniciadas por violencia hacia un adulto mayor. Desafortunadamente la violencia familiar es la más común y constante. Ok. Para usted, ¿a partir de qué edad se le puede considerar adulto mayor a un ser humano o a una persona? Ok, no sería tanto para mí, sino más bien de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, ellos establecen que la edad de 60 años es la edad en la que se considera a una persona como adulto mayor. Habitualmente aquí en México hablamos que es a partir de los 65 años. Ok. ¿Cuál es la violencia o la razón por la cual usted recibe más trabajo o cómo explicarlo? ¿Cuál exactamente es el tipo de violencia por el cual usted recibe alguna carpeta o algún tema de denuncia, demanda en su trabajo relacionado a ese tema? Ok, estamos hablando que en el Ministerio Público se atienden delitos, lo que es, estamos hablando de denuncias, no demandas. Caso concreto, como lo decía anteriormente, la violencia familiar hacia el adulto mayor es desafortunadamente la más común. Es derivado a los conceptos que la sociedad mexicana tiene y la poca empatía y educación hacia los adultos mayores. Además, es desafortunadamente el núcleo familiar más cercano el que la genera, es decir, los hijos, hermanos o sobrinos.
y desafortunadamente siempre llega a ser en la mayoría de los casos llega a ser por cuestiones económicas o cuestiones de herencias. Ok. Mm, Desde su punto de vista, esta es una pregunta más personal, bueno, más como de una opinión personal. Para usted, dejar a un adulto en un asilo puede ser considerado violencia hacia un adulto mayor. Esta pregunta es un poco subjetiva, pero en la medida de lo posible espero poder respondértela. Mira, el abandono o descuido se encuentra dentro de la forma de maltrato o violencia. Considero que aquí lo ideal sería que las personas que ingresan a su familiar a un asilo no se desentendieran del adulto mayor para que no se genere violencia. Se entiende que a veces los ingresan para que tengan a lo mejor una mejor calidad de vida o mejores cuidados. Aquí el hecho de que ellos ya no acudieran a verificar que están siendo tratados en esa institución, ya sea pública o privada, de manera correcta y además que no les dejen de brindar el amor que requieren, ¿no? Entonces ahí el ingresarlos como tal no sería violencia a menos que quedaran olvidados estos adultos mayores. Ese es mi punto de vista. Ok. En caso de yo ser una persona que sufre este tipo de violencia, ¿a dónde sería lo más recomendado acudir para levantar una carpeta o empezar una investigación? Ok, mira, si hablamos de violencia de manera general hacia los adultos mayores, existe el INAPAM, que por sus siglas significa Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Ellos ofrecen asesoría jurídica y orientación psicológica y encontramos una oficina del INAPAM en todas las alcaldías. También te podría decir que está el DIF, que por sus siglas significa Sistema de Desarrollo Integral para la Familia. Ellos también te brindan asesoría jurídica, atención médica y orientación a través de trabajo social. También en todas las alcaldías podemos encontrar una gran cantidad de oficinas o centros DIF. Y en caso de ser víctimas de violencia familiar, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con la Fiscalía para la Investigación del Delito de Violencia Familiar, Fiscalía de Procesos en lo Familiar, y esta a su vez tiene 2 coordinaciones territoriales que se conocen como Agencias para la Atención de Personas Adultas Mayores. La primera se encuentra ubicada en la calle de Plácido Domingo y Digna Ochoa, número 56, planta baja, en la colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. Y la siguiente, que sería la Agencia para la Atención de Personas Adultas Mayores, zona oriente, se encuentra ubicada en la calle del Rosal sin número, colonia Purísima Atlazolpa, en la alcaldía Iztapalapa. Y en ambos casos hay un metro cercano. Esto es importante porque a veces se les complica a los adultos desplazarse. En la de zona oriente van a encontrar cerca el metro Apatlaco, y en la anterior, la principal, van a encontrar cerca el metro Valderas o Doctores. Ok. Ya por último, ¿gusta agregar algo, alguna información extra de alguna pregunta que no hice o algún tema extra que quiera comentar? Solo me gustaría sugerir a todos los que escuchan este podcast que si son víctimas de violencia siendo adultos mayores o conocen a alguien que es víctima de violencia, que no duden en denunciar o acudir a las instancias correspondientes. Todos los servicios deben ser totalmente gratuitos. Siempre tratar de ubicar sus redes de apoyo, los familiares con los que se puede contar o inclusive amigos cercanos, y que no sientan vergüenza exteriorizar que están siendo víctimas de violencia, porque lo más importante es que se atrevan a hablarlo para que ese problema que está en sus vidas pueda ser erradicado. Y bueno, si gustas te dejo mis redes sociales para cualquier duda o pregunta que tengan las personas que escuchan este podcast. Ok, las redes sociales van a quedar en referencias. Pues sería todo. Gracias por acudir a este podcast y pues brindarnos tu apoyo y tu información. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme.
Ok, continuamos. De ese lado dejo las referencias y pues muchas gracias por su atención. Sí, sería todo.